escuelita, puerta abierta. Hola mis amigos de la Puerta Abierta Titlán, gracias por estar nuevamente aquí en una clase de Ciencias Naturales y Tecnología. Adivinen de qué hablaremos hoy. Quiero compartir contigo esta imagen, quiero que observes detalladamente y escribe las cosas que logras ver. Sabemos muy bien que existe el origen del universo, pero hay teorías sobre el origen del universo. Se dice que el universo se formó por una explosión que sucedió hace millones de años. A esta teoría se le conoce con el nombre de... ¿Cuál es el nombre de esta teoría? Yo sé que lo has estudiado en años anteriores. Se conoce con el nombre de Big Bang. En un principio estaba formado por partículas subatómicas y después de la gran explosión el universo empezó a expandirse. En la actualidad continúa haciéndolo porque sus componentes se alejan unos de otros, como lo hemos estudiado en las clases anteriores, de que los planetas siguen orbitando. Y hay algunas cosas también que están surgiendo, los científicos siguen experimentando. Eso quiere decir que el universo sigue evolucionando. Y como logras ver aquí, logramos ver átomos, logramos ver planetas, algunos químicos, algunas erupciones de volcanes y todo. Bueno, de todo eso hablaremos el día de hoy. Tal vez te has preguntado muchas veces que cómo empezó todo esto del universo y la forma en cómo funciona actualmente. Bueno, ¿has pensado alguna vez qué es lo que sucedió en el 0 segundos de la formación del universo? Bueno, se dice que toda la materia se encontraba contenida en un solo punto hasta que ocurrió la gran explosión, como lo dice la teoría del Big Bang. Y después del 0 segundos está el primer segundo de la formación del universo. En la formación de los primeros átomos que ocurrió en el primer segundo, la temperatura era de 10.000 millones de grados centígrados. La energía liberada se transformó lentamente en materia. Seguramente ya estás familiarizado con estos conceptos de átomos, de materia, y ya que lo hemos estudiado en una clase anterior con la señora Susana. Y después del primer segundo están las fracciones de segundos, donde se formaron las partículas. Partículas también es un concepto que ya hemos estudiado anteriormente. Después de las fracciones de segundo, vienen ya hablando de años, 1 millón de años después de la gran explosión. Se formaron las primeras estrellas y la formación de estrellas lo estudiamos la semana pasada. Después de 1 millón de años podemos hablar de 3.000 millones de años. ¿Qué crees que sucedió después de ese tiempo? Bueno, ocurrió la formación de las primeras galaxias. Después de las primeras galaxias, estamos hablando de 9 millones de años, está la formación del Sol y los planetas, además de las primeras moléculas orgánicas. Después de las primeras moléculas orgánicas, ¿qué crees que ocurrió? Hablando más o menos de 15.000 millones de años, ya empezó la interacción de los seres vivos con su entorno. Pero todo este proceso también se divide
en partes estamos hablando ya de eras. Hablamos de eras que son que son considerados como periodos en la historia de una civilización o de una sociedad. En este caso hablamos del universo, que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienzan con un suceso importante y notable. En este caso hablamos de la gran explosión. Como en la teoría del Big Bang, también se divide en eras, en periodos, en épocas, y en cada época encontramos algunos organismos que dieron origen en esta época, ¿verdad? Entonces, averigüemos un poco más con detalle de qué estoy hablando. El día de hoy hablaremos sobre eras geológicas. La vida en el planeta tiene una historia pero muy larga, 4 billones de años. Los científicos y las científicas han creado una escala del tiempo geológica que divide la historia en eras, periodos y épocas, como mencioné anteriormente. Logramos ver en esta tabla la división que ellos han realizado, como la era en la que hasta hoy en día es conocida como Cenozoica, luego le seguía Mesozoica, también considerada como secundaria, la Paleozoica y el Precámbrico, que se caracteriza por el ambiente, cuando el ambiente empezó a mejorar, pero no voy a contarte todo. Veamos y estudiemos cada una de estas eras con sus características. Veamos. Vamos a dividir la escala geológica para entenderla mucho mejor en era, en periodo, en especies y en estado evolutivo. Bueno, una de las primeras eras de la historia encontramos la Adiana, en donde no existía la vida aún en la Tierra, ya que solo habían erupciones volcánicas. La lluvia era fría en la superficie del planeta y donde apenas se estaban formando los océanos. También encontramos esta era y esta otra. Estas tres podemos agruparlo en una sola, también, que es considerado como el Precámbrico, que se caracteriza porque el ambiente mejoró y empezó la vida en los océanos y el desarrollo de organismos unicelulares, como logramos ver en pantalla. Aquí ya se da origen a las células complejas, las eucariotas, y la Tierra aún era helada en este caso, y las criaturas también pluricelulares ya se da origen ya después de los átomos, como dije anteriormente, ya en los 0 segundos, 1.000.000 de años después, ya formación de las primeras estrellas y de las primeras moléculas orgánicas, ya se da origen a las primeras criaturas pluricelulares. Eso quiere decir que ya tiene células. Y después de esta era sigue también la era paleozoica, que se divide en 6 periodos. Aquí logramos ver algunas especies que dio origen a esta era, en donde también encontramos la descripción del estado evolutivo. Más que todo, cuando hablamos de organismos, dio origen a los trilobites, los músculos, los caracoles, las conchas,
las briofitas que ya hemos estudiado también, y los artrópodos terrestres. Esta era dio origen a estos organismos. Más que todo los vertebrados, las plantas terrestres primitivas, los gusanos y entre otros, ¿verdad? Aquí dejo algunos ejemplos para ti para que lo recuerdes. Otra de las eras encontramos la Mesozoica. En la era Mesozoica es la que se conoce como de los reptiles, como 165 millones de años. También tiene sus periodos: Triásico, Jurásico, Cretácico. Seguramente has escuchado sobre esta era. Es muy famosa por los dinosaurios. Los primeros dinosaurios, pequeños mamíferos, también como más que todo el dominio de los grandes reptiles como los dinosaurios. En este caso, también la aparición de los primeros mamíferos y de las primeras aves de las plantas gimnosperas y angiosperas. Cuando hablamos de plantas gimnospermas, ¿de qué nos referimos? Eso ya lo hemos estudiado. Cuando estudiamos sobre las plantas y la fauna y todo, si tú no lo recuerdas, puedes repasar la clase. También lo encuentras en la página de YouTube. Puedes encontrar ahí como plantas gimnospermas y angiospermas. Dio origen a estas plantas esta era. También encontramos la era Cenozoica. La Cenozoica se divide en dos: en el terciario y en el cuaternario. También aquí encontramos algunas especies. Como logras ver aquí, ya encontramos a lo que se conoce el ser vivo, al ser humano, que también lo mencionamos en la clase de ciencias sociales, el Homo sapiens, de forma de un lenguaje científico. También encontramos en los periodos, como dije, las especies. En esta era los mamíferos aumentan de tamaño. Ya hablamos de evolución de los genes de Homo sapiens, como dije. Y aquí es donde inicia ya la sociedad, las comunidades y todo. Y aquí ya logramos ver la evolución, ya al pico de la evolución de lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Ya que nosotros también formamos parte de esta era. Ya ocurren como los primeros seres como bípedos. Ya hemos conocido también los bípedos en las clases anteriores. Y los primeros seres humanos, esto que nos habla ya el Big Bang, como una de las teorías del origen de la vida. Y eso es todo, amigos. Estas son las eras en las que se divide la humanidad. De toda la historia de la humanidad se divide de esta forma. Desde átomos, iniciamos desde átomos hasta ya seres vivos enormes como las ballenas, y hablando también del ser humano, ¿verdad? Como ya en esta era ya existen los seres humanos. De todo esto habla el Big Bang, que después de los 0 segundos de la gran explosión,
todo esto ha ocurrido y ha ocurrido millones de años. La evolución ha tardado muchísimo y ahora bien, yo te pregunto, ya viendo toda esta gráfica de la evolución, desde átomos, ya partículas, moléculas, desde ya organismos unicelulares, pluricelulares y ya hablando de seres vivos, después de esto te pregunto, ¿qué cambios crees que habrá en la siguiente era? Ya que nosotros formamos parte de una nueva era actualmente, ¿qué cambios crees que va a ocurrir? Ya conociendo un poco de lo que está pasando en el mundo hoy en día, estamos hablando de coronavirus, que ya forma parte también de la historia de la humanidad. ¿Qué más crees que ocurrirá? ¿Cuáles son tus ideas? Puedes dejar aquí en los comentarios y yo voy leyéndote, ¿de acuerdo? Así que te dejo con esta curiosidad y espero que te haya gustado el tema de esta semana, hablando un poco del universo, de la teoría del Big Bang, de las eras geológicas que tal vez no lo hemos visto de esa forma antes, ¿verdad? Que también la historia de la humanidad se divide en eras, en periodos también y ya en épocas. Espero que te haya gustado y nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto, amigos. Saludos y abrazos.